Hola, ¿la mal llamada inteligencia artificial es un peligro para la sociedad? Vamos a responder con un método analítico dialéctico y anunciamos que sobre esta cuestión de la inteligencia artificial en este mismo canal ya hemos subido recientemente una reflexión sobre la supuesta o posible beneficios y ventajas aplicación de la inteligencia artificial en el área de conocimiento de la historia en particular, de las humanidades en general y de toda la educación a nivel global. Todo esto viene a raíz de nuestra intervención el 14 de noviembre en línea en el 10º simposio Felipe Segovia del Grupo SEC, donde una serie de profesionales de dicha institución educativa nos juntamos para reflexionar y compartir aprendizajes. Hoy solo vamos a exponer una breve analítica dialéctica. En breve, antes de que acabe este 2024, también subiremos ya un análisis dialógico más amplio en este mismo canal. Y a principios de enero de 2025 subiremos todas estas reflexiones juntas en un vídeo mayor, un gran análisis dialógico en torno a la inteligencia artificial, y lo subiremos en el canal Red de Análisis Dialógico. Lo que vamos a subir ahora mismo, a exponer ahora mismo, son reflexiones de un servidor allá por septiembre de 2023, pero creo que momentáneamente tienen vigencia en 2024 y a corto plazo. Empecemos pues un análisis dialéctico de: ¿es una amenaza, es un peligro la inteligencia artificial para la sociedad? Dicha pregunta podemos resolverla con dos posiciones opuestas, de que no es un peligro o que sí es un peligro. Empecemos brevemente una reflexión con que no es un peligro la inteligencia artificial para la sociedad. No lo representa. Aquí la clave es si la inteligencia o las inteligencias artificiales se transformarán, sí o no, en sistemas de autorreproducción, en sistemas autorreproductores. Vamos a suponer que no se transforman en sistemas autorreproductores. Mientras no se transformen las inteligencias artificiales en sistemas reproductores, tendremos medidas de contención, entonces podremos controlarlas y entonces su peligro será leve o, en caso de ser realidad, controlable. Pero vamos a suponer que sí, las inteligencias artificiales se transforman en sistemas autorreproductores. En ese caso, pues tenemos que decir que al menos desde 2014 tenemos el programa de los impactos del futuro tecnológico liderado por Nick Bostrom, con Nick Bostrom a la cabeza de dicho programa, y nosotros nos hemos basado en su libro Superinteligencia, Caminos, Peligros, Estrategias, publicado en inglés en 2014. Bueno, pues desde 2014 hay un programa de expertos para pensar los impactos del futuro tecnológico y se ha diseñado grandes clases de métodos para tratar el problema del control, que básicamente apelamos a la lectura de este libro, pero para simplificar los agrupamos en dos tipos de operaciones, de soluciones para el control de las supuestas inteligencias artificiales. 1. El control de la capacidad, y 2. La selección de la motivación. En lo que respecta al control de la capacidad, se imponen restricciones a las capacidades del sistema y además se añade, se van realizando pruebas de diagnóstico para ver cómo se está realizando la actividad de las llamadas, la mal llamada actividad de las mal llamadas inteligencias artificiales. Nos vamos ahora al segundo campo operativo, la selección de la motivación. Se diseña un límite serio de las ambiciones, de las actividades a realizar por dichas inteligencias artificiales. Y además se especifican reglas para seguir en qué medida los valores que a nosotros los humanos nos interesan se están cumpliendo o no cumpliendo. Nosotros añadimos que el valor principal, los que queremos vivir en sociedad,
es el bien común. El bien común es el valor principal. Pues bien, habría que decir una tercera cosa. Una primera cosa es de que no se transforman sistemas autoreproductores en inteligencias artificiales. Segunda, de que sí se pueden transformar o se transformarán en sistemas reproductores, pues eso tenemos que tomar medidas previas. Pero la tercera cuestión que se puede decir es que para que un sistema artificial pueda ser autorreproductor, debería poseer primero autoconciencia, ¿no? Que esto ya es hablar de ficción filosófica, y eso básicamente no nos vamos a extender en la respuesta, sería cuestión para otro vídeo largo, o apelamos a las exposiciones de Carlos Madrid Casado, y eso básicamente de que las inteligencias artificiales adquieran autoconciencia. Habría que delimitar qué es pensar, habría que delimitar qué es un cerebro humano, habría que delimitar cómo están trabajando todos estos mecanismos, estos dispositivos, estas máquinas, estos ordenadores, estas computadoras, estos programas informáticos. Pues la conclusión es que no puede darse dicha autoconciencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial literalmente es un mito. Apelamos ahora rápidamente a la exposición de este 2024, aunque ya lleva más de un año pensando públicamente sobre esta cuestión de la inteligencia artificial, el pensador filomaterialista Carlos Madrid Casado, que en este 2024 ha publicado Filosofía de la Inteligencia Artificial. Bueno, pues apelamos a su exposición de que el sintagma inteligencia artificial es erróneo, porque pareciera que sí, que las máquinas, su inteligencia sería artificial. ¿En contraste a qué? A la supuesta inteligencia natural del ser humano. Carlos Madrid Casado nos explica correctamente que nuestra supuesta inteligencia, o de supuesta decimos nosotros, nuestra supuesta inteligencia, claro que sí tiene que ver con cuestiones naturales, biológicas, pero también con cuestiones culturales, técnicas, tecnológicas. Entonces, ni esta inteligencia, en el caso de que haya, es 100% artificial, ni la nuestra, en el caso de que la tengamos, es 100% natural. Nosotros ya añadimos que hablar del fenómeno de lo inteligente de forma sustantivada, entonces cosificamos y pareciera que hay algo dentro de nuestras cabezas, una cosa concreta llamada la inteligencia. Pregúntale a un psicólogo qué es la inteligencia, te dirá lo que miden los test de inteligencia, y qué es un test de inteligencia, lo que mide la inteligencia, y de ahí no salen, entran en un bucle y se succionan. Mientras no les preguntes más, pueden vivir y seguir haciendo test de inteligencia, a saber qué es lo que están midiendo, pero nos creemos que hay algo concreto dentro de la cabeza llamado la inteligencia. Sí, podemos categorizarla y parece ser que podemos hacer muchas categorías, muchas inteligencias, pero desde nuestro punto de vista lo correcto para hablar del fenómeno de lo inteligente es hablar como un adjetivo. Hay acciones más o menos estúpidas en la práctica de la especie humana y hay acciones más o menos inteligentes en la práctica de la especie humana. Pues bien, la inteligencia artificial literalmente es un mito. También añade Carlos Madrid Casado de que es un mito lo de que las máquinas se puedan rebelar contra la humanidad, pero nos advierte Carlos Madrid Casado de lo que no es un mito, y ahí sí que hay un peligro de que lo que hagan algunos humanos con las inteligencias artificiales contra otros seres humanos en beneficio de ellos mismos, eso sí es una amenaza. Claro, a través de la inteligencia artificial, sí, como medio, pero no es que la inteligencia artificial ella misma, de forma autónoma, empiece a pensar, a hacer acciones, etc. Carlos Madrid Casado nos recuerda que el sintagma inteligencia artificial alude a máquinas y a programas sin un cuerpo humano. Y es que pensar tiene que ver con una serie de operaciones que hacemos algunos organismos biológicos desde con un cuerpo, no pensamos en el vacío. Entonces esos dispositivos, esas máquinas, esos programas que mal llamamos inteligencia artificial, lo que hacen es reconfigurar, calcular, enlazar datos y al final te dan un resultado. Y cada vez, en proporción con lo que hacían antiguamente, el resultado ya no es tan malo, lo cual no quiere decir que a 2024 el resultado sea óptimo siempre. En definitiva, en síntesis, podemos
decir que la inteligencia artificial mal llamada, de esta manera, no supone una seria amenaza, un serio peligro para la humanidad, para la sociedad, porque estamos pensando y ejecutando sistemas que tienen que ver con el control de la capacidad, y también podemos diseñar, y de hecho se diseñan, sistemas operativos que tienen que ver con la selección de la motivación, y que para que hubiese un salto cualitativo en la inteligencia artificial tiene que darse un paso hacia la conciencia y hacia la autoconciencia, y eso es emplear metáforas, creernos que ciertas actividades humanas de un cuerpo humano, un cerebro humano, con músculos, intereses sociales, afecciones recibidas, con un cuerpo-cerebro, cerebro-cuerpo, ese sistema de operaciones de una gente que toma intenciones, toma decisiones, algunas realiza, otras no, es decir, no voy ahora a verbalizar la complejidad que tiene cada ser humano y el conjunto de seres humanos, pues es un mito, es una metáfora utilizar el verbo pensar aplicado a estos cachivaches. Dialécticamente nos vamos al otro bando de que sí representan las inteligencias artificiales mal llamadas de esta manera un peligro para la sociedad. ¿Qué sociedad? Si tuviésemos que poner un solo adjetivo a la sociedad actual, capitalista. ¿Hay que matizarlo? Sí, pero estamos en una sociedad capitalista. ¿Y por qué es un peligro las mal llamadas inteligencias artificiales? Pues porque las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, al menos tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Bueno, podemos apelar a un par de cuestiones. Por una cuestión, podemos apelar a un motivo. Empecemos por la primera. Las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos por la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor, que cada vez necesitará menos agentes humanos. Sí, hemos explicado en la otra vertiente de que eso se puede prever y podemos tomar medidas. Puedes poner todas las medidas que quieras, pero mientras vas tomando esas medidas, la realidad es que cada vez se va a necesitar menos agentes humanos. Nos vamos ahora a una segunda motivación de las inteligencias artificiales constituyen un peligro para el capitalismo tal y como lo conocemos, porque la explosión del uso del comercio algorítmico es el primer paso hacia el fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Ahora podemos estirar el contenido de ambas dos motivaciones. Retrocedemos a la primera, la de la perspectiva de un sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Esa perspectiva es real, al menos para los líderes tecnológicos, si no me confundo de fecha, en 2023, pero bueno, me puedo confundir la fecha. Al menos eso es real para los líderes tecnológicos que firmaron un parón de 6 meses. Sí, se nos puede decir que el parón de 6 meses será para que paréis todos menos uno en concreto, y ese concreto sigue avanzando mientras los demás están parados, y entonces ese en concreto tiene un avance de 6 meses. Bueno, el caso es que se reunieron, firmaron un parón de 6 meses. Por si acaso esto es un peligro, lo de la inteligencia artificial. Esto que acabo de decir, pero también lo del comercio algorítmico, la explosión del comercio algorítmico, esto tiene repercusiones. Pues vamos a verlas. Primera repercusión que tiene que ver con el sistema de inteligencia artificial autorreproductor. Primera repercusión. Si cada vez hay menos mano de obra, entonces lo que también habrá menos es menos sindicatos, que ya que cada vez lo hay menos, sobre todo en según qué áreas geopolíticas, menos sindicatos y también menos reivindicaciones laborales. Cuando los trabajadores no tienen conciencia de clase, ¿qué reivindicación como colectivo van a exigir, a pedir, ¿no? Pero tenemos otra repercusión que tiene que ver con lo del comercio algorítmico. Si una estrategia automatizada ya puede comprar, vender acciones en mi nombre, si eso ya lo puede hacer por mí, en mi lugar, puede comprar, vender acciones, entonces, pues añadiendo una serie de datos, añadiendo una serie de operaciones, dicha automatización estratégicamente también podrá
comprar por mí, también me podrá suplantar. Si tenemos en cuenta ambas dos repercusiones juntas, todo esto nos va a llevar que, como nos den un sueldo mínimo vital, pues aquí no habrá paz social. Nos tendrán que mantener de alguna manera. Las dos cosas juntas, al final, la conclusión es que tiene que haber un sueldo mínimo vital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como el capitalismo implica, no sé si somos marxistas, somos marxianos o somos dialécticos, pero como el capitalismo implica una clase capitalista y una clase trabajadora, o, dicho de otra manera, especuladores financieros y consumistas, como implica esta dualidad, si se reduce la clase trabajadora y se modifican nuestros hábitos de trabajo o que se reduce el trabajo, y lo que sí se cambia, se modifican, son nuestros hábitos de consumo, entonces se transformará el capitalismo tal y como lo conocemos. No somos animales que predicen, no somos adivinos, no sabemos si caerá el capitalismo o no caerá, o se transformará en otra cosa, pero se modificará tal y como lo conocemos, porque si tal y como lo conocemos tiene una característica y esas características están cambiando, se cambiará tal y como lo conocemos. En definitiva, por todo esto que estamos diciendo, las inteligencias artificiales constituyen un peligro para la sociedad actual, en el sentido de que constituyen un peligro para el capitalismo. Y todo esto que hemos dicho esquemáticamente vamos mínimamente a desarrollarlo o a decirlo brevemente de otra manera, en el sentido de que la mal llamada inteligencia artificial lleva al fin del trabajo tal y como lo conocemos. No sabemos si va a llevar al fin del trabajo, pero sí tal y como lo conocemos, será otra cosa. O podemos decirlo que la inteligencia artificial, mal llamada de esta manera, lleva casi al fin del trabajo humano, porque será casi sustituido por trabajo maquínico. Y esto obligará a una renta básica universal. ¿Por qué? Pues para evitar la violencia generalizada. Entonces, según cuál sea tu concepción de renta básica universal, pues tú tendrás una concepción positiva o negativa de la mal llamada inteligencia artificial. Si tu concepción de la renta básica universal es positiva, pues bienvenida entonces en tu mente a la inteligencia artificial. Pero si tú tienes una concepción negativa de la renta básica universal, pues entonces bienvenida será la inteligencia artificial en tu cabeza. Por lo que si eres un pensador, organizador o movimiento a favor de la renta básica universal, tal vez tengas que valorar la posibilidad de apoyar la inteligencia artificial. Y es que el problema de la inteligencia artificial se complica por la posibilidad, que es de lo que va el libro Nick Bostrom, posibilidad ficticia, real, imaginaria. ¿En qué medida? Leeros el libro que está muy bien. Pero todo esto se complica por al menos la posibilidad de la existencia, de la emergencia de una superinteligencia artificial, también mal llamada superinteligencia artificial, pero así habla la gente. El problema, sobre todo el problema, dice Nick Bostrom, es la velocidad. Si no hay velocidad, si el paso de nosotros decimos mal llamada inteligencia artificial a la también mal llamada subinteligencia artificial, si ese paso es lento, entonces Nick Bostrom nos explica por qué, tranquilo que no hay problema. Pero como el cambio se dé súper rápido, entonces que cada cual haga lo que pueda. El problema aquí es que dicha posibilidad de la inteligencia artificial puede emerger ella misma por procesos internos de la mal llamada inteligencia artificial, pero puede ser provocada. Puede ser provocada por ciertos países que quieran el dominio tecnológico sobre el resto del planeta. Se puede intentar llevar a cabo deliberadamente. ¿Por qué? Porque el país que tenga el control o el dominio o el mayor conocimiento sobre esa o esas superinteligencias artificiales
tendrá una ventaja competitiva con los demás, al menos económicamente, cuando no geopolíticamente. Esta es una opción de que deliberadamente sea provocada por algún país, pero la otra opción es que explote, que emerja, emerja la explosión de esa superinteligencia artificial. Y más complicada la cosa es si esa emergencia es simultánea en muchos lugares del mundo a la vez o prácticamente a la vez. En China, Estados Unidos, India, Rusia, países árabes, Brasil. Y si emerge en distintos países, algunos casi país civilización, entonces ya tenemos la competencia entre ellos. Y de la competitividad económica podrá venir las tensiones geopolíticas, que al final existe la posibilidad, así nos lo evidencia la historia, de llegar a la violencia. Y tal como está el patio de nivel tecnológico y de poder destructivo, pues mejor que no haya violencia entre países, ni grandes países, ni civilizaciones entre sí. En definitiva, os cuenta, lo que estamos diciendo, compartiendo esta reflexión, es que la mal llamada inteligencia artificial es, y la supuesta venidera superinteligencia artificial será, resultado directo del capitalismo, y el capitalismo entendido al modo chino en la República Popular China, sea eso capitalismo comunista o un comunismo capitalista, un capitalismo de Estado, sea o no sea capitalismo estrictamente lo de China, está influido por el resto del mundo no chino. De definitiva, nos cuenta, la inteligencia artificial es y la superinteligencia artificial será resultado directo del capitalismo. Y el capitalismo, eso ya lo sabemos, es amoral. ¿O es que se va a convertir moral cuando emerja esta superinteligencia artificial? ¡Tachán! La amoralidad del capitalismo desaparece, entonces aparece la moralidad del capitalismo gracias a la superinteligencia artificial. Pues no, el capitalismo es amoral cuando no directamente inmoral. Entonces, como ningún freno moral parará lo destructivo o lo supuesto destructivo de la mal llamada inteligencia artificial o futura superinteligencia artificial, entonces dicha posibilidad destructiva, en el caso de darse, no estamos haciendo pronósticos ni predicciones, no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni la más remota idea, estamos pensando en voz alta, en el caso de darse dicha posibilidad destructiva, sí supondrá un peligro la mal llamada inteligencia artificial para la sociedad capitalista. ¿Qué pasará? Pues vete tú a saber. Cerramos ya esta comunicación recordando lo que hemos dicho al principio, de que ya en este canal hemos subido una reflexión de más de una hora sobre el papel, el uso, el abuso o no uso de la inteligencia artificial en el área de conocimiento de la historia. Que esto tiene que ver con la breve intervención que también está subida en nuestro canal educativo, Profesor Guzmán Humanidades, de la intervención explorando la inteligencia artificial en historia en el contexto del 10º simposio Felipe Segovia de todo el grupo SEC pensando sobre la inteligencia artificial. En este canal próximamente subiremos un análisis dialógico, no dialéctico como lo actual, un análisis dialógico, es decir, más amplio, teniendo en cuenta más perspectivas a favor y más perspectivas en contra. Y todo es, bueno, también tendrá esto una connotación política, que lo subiremos en el contexto adecuado de nuestras intervenciones políticas y todo junto lo aglutinaremos en un vídeo, que ese sí que será un análisis dialógico sobre inteligencia artificial más amplio, que lo subiremos en el canal Red de Análisis Dialógico. Un abrazo y un uso adecuado de la inteligencia artificial mal llamada como un medio para lo que os interese, pero no como un fin. Si no, llegaremos al fin.